Bunny descolonizó el Super Bowl. En medio del mayor evento deportivo de Estados Unidos, Bad Bunny convirtió el show en algo más que música. Hubo símbolos, hubo mensaje, hubo identidad. ¿Fue solo entretenimiento o una declaración descolonizadora frente al poder cultural estadounidense? ¿Ustedes qué piensan? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto a Nelson Maldonado, filósofo y profesor puertorriqueño, integrante de la Fundación Franz Fanon. Con él vamos a profundizar en este tema. Queremos saber qué significa que el mayor evento mediático de Estados Unidos sea atravesado por el español, por el Caribe y por una identidad latinoamericana que no pide permiso. ¿Estamos ante un acto de resistencia cultural, una forma de descolonización simbólica o una disputa geopolítica en el corazón del imperio? Hacemos un contacto con Nueva York. Allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Estoy muy bien, gracias. Gracias por invitarme a este espacio. El show de Bad Bunny en el Super Bowl fue presentado como un espectáculo más, solo musical, pero ya con el diario del lunes podemos decir que esto ha trascendido fronteras. Para millones de personas ha sido una irrupción cultural, una afirmación identitaria. Eh, Bad Bunny habló en español y el mundo lo escuchó realmente. ¿Qué primera lectura haces de estos hechos? Sí, yo creo que tiene dos niveles de gran importancia. Uno como que destacas, digamos, identitario con respecto a la lengua y la cultura, una lengua y la cultura que en este momento está siendo rechazada muy brutalmente en los Estados Unidos con la xenofobia, las políticas de persecución a migrantes, ¿no? Es un contexto donde los Estados Unidos, pues, teme el cambio demográfico que va a llevar a que los blancos anglosajones ya no sean mayoría en los Estados Unidos, una histeria completa al respecto, y tener este espectáculo ahí, esta afirmación, digamos, de esta cultura, de esta lengua, pues crea un impacto muy grande. Y un segundo nivel, digamos, es la agenda anticolonial que hay en elementos de la música de Bad Bunny y que estuvieron incluidos en el espectáculo del el Supertazón de Super Bowl. ¿Qué crees que incomodó más al poder? ¿El tema del idioma, los símbolos, la afirmación de una identidad no subordinada? ¿Qué pesó allí? Yo creo que todo está creando, por eso el impacto, por eso ha creado un impacto tan grande y un rechazo a todos los niveles, ¿no? Sobre todo en el contexto, digamos, donde el trumpismo tiene tanto poder en los Estados Unidos, ¿no? Entonces las instituciones del Estado, la Casa Blanca, senadores, senadoras, etcétera, pues están como que tomando todo esto. Pero si no es una cosa, otra. Yo no creo que, o sea, desde lo más superficial, de que no entendieron, como si, eh, no, como si ellos demandaran cuando hay un cantante de ópera que canta italiano, como si demandaran ellos que cantara en inglés, no para nada, pero aquí, como si eso sí es una gran afrenta a los Estados Unidos, como el baile de todos los niveles. Yo creo que quizás los elementos más críticos ni siquiera se han dado cuenta de ellos. Escuchaba y pensaba cómo en el medio del espectáculo, mientras la pantalla gigante decía en inglés, ¿no? El único texto que estaba en inglés, que el amor es lo único más fuerte que el odio. El presidente Donald Trump hablaba de un espectáculo espantoso que no se entendía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. ¿Qué fue lo que le incomodó al poder? Ya, digo, en este contexto de un fascismo creciente, pues hay una intolerancia profunda a todo lo que no se asimile a un estándar anglosajón blanco en los Estados Unidos. Eh, y, y ya el atrevimiento a no querer, a rechazar la asimilación, a rechazar el hecho de que yo espere que me entiendan en su idioma, ¿no? Se vuelve que ahora estamos en un contexto, es parecido a Black Lives Matter, yo pensaba. Ujú. Cuando hablamos de Black Lives Matter, decimos las vidas negras importan.
Mira, cuán inofensivo en un sentido de decir eso, las vidas negras importan, pues obviamente, seguro, pero en un contexto, cierto contexto, eso se vuelve como un peligroso, una aseveración peligrosa, porque el contexto está tan militantemente pro blanco y antinegro, que aún decir eso es una afrenta Y acá, pues hablar castellano en ese contexto era una afrenta, no querer asimilarse era una afrenta, llevar estos ritmos era una afrenta, y también terminar el espectáculo replanteando la idea de América, no representada como los Estados Unidos, sino haciendo referencia al continente entero y a múltiples naciones, muchísimas de ellas que hablan español justamente. Redefiniendo América es un poco como decir Black Lives Matter, acá es decir, América no son los Estados Unidos, es el continente. Algo que es muy simple, pero que en este contexto, pues es como un pedazo de dinamita. Aún eso tan simple, no digamos después en el espectáculo, cuando en el medio del espectáculo le canta, y ahí invito a Ricky Martin, canta que no queremos ser como Hawái, que Puerto Rico no Sí. quiere integrarse, ser parte de los Estados Unidos como Hawái, que es un rechazo ya al proyecto de integración, que es fundamental de los Estados Unidos. No es Estados Unidos sin ese proyecto, digamos, de integración, asimilación de distintos estados. Y ese planteamiento rechazando el proyecto integracionista en el mismo medio del Super Bowl, pues todavía va a un grado mayor. Y en esa canción también, ¿no? Que no te ocurra lo que le pasó a Hawái, hay una advertencia de lo que le puede suceder a Puerto Rico y a muchas naciones en nuestra Via Yala, en nuestra América. ¿Podemos estar frente a un acto de descolonización cultural? Yo creo que en cierto sentido sí, pero es obviamente todo, o sea, no hay actos y menos todavía en la industria de, digamos, de diseminación cultural masiva, no hay ningún proyecto sin contradicciones y límites, ¿no? Aquí podemos decir eso, pero en ninguna manera ir buscando algo, digamos, puro, perfectamente descolonizador, que pensemos que por completo y sin ninguna contradicción avanza el proyecto de descolonización. No es así, yo creo que eso no existe en primer lugar, y siempre van a haber contradicciones en estos proyectos. Pero eso no quiere decir que a pesar de cómo el capitalismo toma y se apropia de estos momentos, cómo la mercantilización se envuelve en todo esto, no importa cuántos brazos la colonialidad tenga en todo esto, eso no frena el poder justamente de la descolonización que precede a Bad Bunny y viene desde abajo y pasa, y a pesar de los límites y contradicciones, tiene un impacto. Entonces yo creo que sí tiene un impacto, pero hay que saber localizarlo, entenderlo, no exagerarlo, pero tampoco hacerlo desaparecer, como si el capitalismo es triunfante y la cultura de masas digiere todo y ya no queda nada. No, no creo que tampoco es así. ¿Cómo crees que dialogó este espectáculo con la historia colonial de Puerto Rico y el Caribe latino? Sí, pues muy directamente, digamos, inclusive empezar el espectáculo con la caña, ¿no? Sí. Todos los sembradíos de cañas. Allá yo tenía una tía en Chicago que inmediatamente decía que le recordó a su papá, a mi abuelo, que trabaja en las cañas, trabajaba, mi mamá, que es mayor que él, decía así, yo recuerdo cuando acababa la zafra y sonaba una gran trompeta diciendo se acabó el trabajo para todo el mundo. No, y mi abuelo, un afro puertorriqueño, viene de ahí viene justamente. Y para muchos de mi generación que llegan al área, digamos, urbana, en Puerto Rico, los que vivimos en el área urbana y venían de otras áreas. Y algunos del área urbana en Puerto Rico, entonces metropolitana, se fueron a Estados Unidos, acá a los Estados Unidos continentales. Y se crea como un puente, una vía que va desde el Cañaveral hasta las calles de Chicago, a las calles de Nueva York, a Miami. Hay todo un expreso muy, muy, no histórico. Y empezar con eso en el medio del Super Bowl, pues es muy significativo porque la caña justamente era parte de la empresa colonial, y justamente la esclavitud en el Caribe se remitía en muchos casos al sembradío y al cultivo de caña, ¿no? Era la industria de azúcar. Entonces, de entrada pone la historia del colonialismo, del racismo, del trabajo, ¿no? De personas trabajando envueltas y un poco diciendo, de ahí venimos, de ahí viene todo esto, ¿no? Y de ahí se encarga entonces de pasar
por distintos espacios, ¿no? Él va caminando y por ahí pasa por donde venden unos cocos fríos, donde están jugando dominos, donde está un centro de belleza donde están unas mujeres. Después hay unas constructoras. Pasa alrededor de, de varias mujeres y si uno se detiene, están construyendo. Que en vez que hace un giro, en vez de ser los hombres construyendo que miran a las mujeres, es él pasando y son las mujeres construyendo y él pasando por el medio, ¿no? Entonces va señalando estos espacios y a la vez desafiando ciertas formas de conducta, digamos, sexista o colonialista. Lo mismo pasa luego cuando se trepa encima de la casita y empieza a cantar Yo perreo sola y dice, bueno, aquí las mujeres que tienen el derecho a disfrutar y a perrar solas, no necesitan estar con nadie, ¿no? Y por eso hay muchas mujeres abajo y él está simplemente arriba. Y esa es la canción que escogí en ese momento, ¿no? Entonces, y la casita, de nuevo, un tipo de casita, de casa que la hay en Puerto Rico. Y es pensar como que ahora está una casa de Puerto Rico en el centro del campo de fútbol y todo el mundo está haciendo un festón al lado de la casa. Eso es lo que él convierte en Puerto Rico. Entonces hay muchos cambios así que hacen el espectáculo que tocaban, creo que directamente a esa historia caribeña y colonial. A mí me tocó verlo con varios amigos y muchos cubanos, muchos venezolanos, también argentinos, chilenos, y veíamos la emoción, ¿no? De cada uno mientras iban pasando las distintas situaciones que todos comprendíamos y a todos nos llevaba a alguna parte de nuestra vida, de nuestra infancia. ¿Considerás que, bueno, cuando al final aparecían las banderas, ¿no? Cada uno esperando que dijera su país y la sorpresa, incluso de los canadienses, ¿no? Que no esperaban, que se creían fuera de nuestra vía Yala, ¿no? Y están ahí, también son parte de América. ¿Crees que esto también contribuyó de alguna manera a fortalecer el orgullo de ser latinoamericano? Sí, no, no, totalmente, totalmente. Ese proyecto acá de nuevo, venir es un cambio de ir a América, quizás escrito con tres Ks, América, a las Américas, a esta Ujú. casa. Y ahí, digamos, quizá el único, ahí entramos en las contradicciones y los posibles límites, ¿no? Porque también hablamos que la misma idea de Latinoamérica también es altamente colonial y desplaza muchos otros espacios, historias, lugares, ¿no? Entonces ahí que nos encontramos, que es doble. Por un lado, ante un afán imperialista de los Estados Unidos y del dominio de lo anglo, pues plantea esta pluralidad en las Américas y presenta el castellano como una lengua fundamental y creativa en este contexto, pero también sabemos que Latinoamérica y aún estos estados-nación en Latinoamérica también son espacios en disputa. De ahí donde entonces tenemos que llevar a otros niveles lo que es la lucha de colonial del pensamiento. O sea, como todo, nos da unas claves y nos da unos elementos, pero no es que nos dé todo lo necesario, ¿no? Que necesitamos y que es parte de la lucha. ¿Puede la cultura popular disputar la hegemonía? Puede definitivamente cuestionarla y Ujú. en ciertos contextos tener un cierto impacto y un rol y una marca. Obviamente, en tanto hegemónico, ahí se entra también las contradicciones, porque es parte, se vuelve entonces parte de un espacio de domesticación, comercialización, etcétera, y salen todas las. Entonces, si no es manteniéndola ubicada y anclada en comunidades de base, en prácticas organizativas, descolonizadoras, pues se puede fácilmente entonces convertir en un fetiche o otro elemento más de la colonialidad que se usa para oprimir a los pueblos, aun cuando tengan una representación de lo popular en los medios masivos, etcétera. ¿Y qué mensaje deja lo que ocurrió en el Super Tazón a las generaciones más jóvenes dentro y fuera de Estados Unidos? Sí, eso me parece que es muy importante y estuvo muy claro, ¿no? Que era parte de lo que Benito y su equipo, cómo ellos ven su trabajo, ¿no? Esa parte cuando él le da su premio Grammy a un niño que está viendo televisión. Algunos pensaban que quizás era
un niño que había sido puesto acá como encarcelado y ya listo para ser casi deportado. Sí, Y otros piensan que es el mismo porque tiene una foto que está su misma camisa, pero obviamente la próxima generación. claro. Eh, entonces, obviamente, él sabe el impacto, él quería que esté, que aquí en medio, cuando los niños, las niñas en televisión, sobre todo acá en los Estados Unidos, y que sean no solo, ven televisión y que ven la gente de ICE, ¿no? Persiguiendo de las fuerzas de seguridad del Estado, persiguiendo a migrantes, encarcelándolos, asesinando gente. Esa es la imagen que estamos siendo perseguidos, ¿no? Y es una forma de disciplinamiento, de disciplinar. Y acá, digamos, es un manifiesto de indisciplina frente a ese disciplinamiento que él deja. La posibilidad de que, y él decía, que creamos en nosotros mismos, que no dejamos de ser quienes somos y que a partir de eso podemos hacer una marca en el mundo. Y eso es lo que decía, creo que a las más jóvenes y los más jóvenes, las niñas y niños, pero también a sus contemporáneos. Por eso lo decía muy listo en la cámara. Él hace 10 años, como muchos sabemos, él estaba trabajando en un supermercado en Puerto Rico. Nadie lo conocía, simplemente era de los que empacaba la compra. Cuando uno compra en el supermercado, que le empacan, le ponen las cosas en la Sí. bolsa, allí estaba Benito trabajando hace 10 años. Entonces, lo hizo una experiencia propia. Si de ahí se puede llegar acá, entonces quizás hay más posibilidades para resistir, aguantar y cuestionar de las que pensamos, aun cuando en la televisión todo el tiempo estamos viendo estas formas de represión y persecución. Pensando en este espectáculo como un acto de resistencia, ¿qué debería pasar para que deje de ser algo simbólico y empiece a generar grietas en el sistema actual de poder? Sí, yo creo que las grietas están ahí, entonces, pues, y también ayuda a hacer nuevas grietas, y yo tomo la pregunta, ¿cómo aumentar más esas grietas y crear más grietas todavía, ¿no? Y Bien. entonces ahí es que me parece fundamental que ya no se puede quedar esto como una cuestión de reivindicación identitaria, solamente tan cuán importante eso sea, inclusive de crítica al discurso colonizador o capitalista, como que si con nuestras voces críticas a una mejor crítica, a una mejor música, vamos a lograr lo que... No, yo creo que nos queda otra, más que lo de siempre. Tenemos que ser partícipes de colectivas, de organizaciones que están desde abajo haciendo cambios profundos. O sea, no hay, pensaba yo, eh, ver estos espectáculos me lleva a mí a pensar en Puerto Rico, a escuelas comunitarias que enseñan a tocar el tambor a niñas y a niños, que le enseñan el género de bomba, ¿no? Ahora mismo, desde ahí está el corazón de todo esto, ¿no? Si no se alimentan esos espacios, y son espacios que también no simplemente son espacios de enseñanza cultural, también viene de responsabilidad de los territorios y también de lucha ante el colonialismo continuo del Estado. Otro ejemplo, la colectiva feminista en construcción, una colectiva muy importante en Puerto Rico, el mismo día del Super Bowl tenía una asamblea feminista antifascista en su local, en Río Piedras, Puerto Rico. Y me parece, ahí es que está, no podemos simplemente escuchar, ver a Bad Bunny, hablar sobre Bad Bunny, pensar que si es decoloniado o no lo es y nada, pero si no estamos inmersos en estas luchas, en estos colectivos, colaboran, porque ahí es que está el corazón de la lucha. Estos son elementos importantes, pero no es el centro de la lucha. Estos son satélites que tienen su impacto, pero el centro queda donde siempre ha estado. Y son los esfuerzos comunitarios, colectivos desde abajo. Nelson Maldonado, filósofo puertorriqueño, integrante de la Fundación Frank Fanon. Muchas gracias por estos minutos con enfoque. Gracias a ustedes. Es momento de despedirme. Si les interesó el programa, suscríbanse, dejen sus comentarios y sean parte de esta comunidad que le interesa saber lo que ocurre en el mundo y, por qué no, cuestionarlo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.